Tengo por aquí la Xiaomi Smart Band 8 y llevo aproximadamente unos 10 días utilizándola. Así que si alguno de ustedes está pensando en comprarse una manilla como esta, los invito para que se vean este video porque les voy a estar contando las cosas que me gustaron y qué cosas no me gustaron de esta Smart Band de Xiaomi. Así que empecemos con el unboxing. Ahora sí vamos a hablar de qué tal me ha parecido esta Smart Band de Xiaomi. Empecemos por el diseño. La última pulsera por este estilo que yo tuve fue la Mi Band 4. La utilicé durante mucho tiempo hasta que un día simplemente no prendió más, dejó de funcionar. Comparándola con esa versión 4 que yo tuve, se nota un cambio y una evolución. Y hay cosas que me gustan mucho. La pantalla es ligeramente un poco más grande y ahora cuenta con un panel, por así decirlo, AMOLED, que le brinda unos colores mucho más vivos. Aparte de eso cuenta con una tasa de refresco de 60 Hz. Anteriormente lo que se manejaban eran 30 Hz. ¿Qué hacen estos 60 Hz? Que cada desplazamiento que tú tengas entre opciones por la aplicación sean mucho más fluidos las transiciones y las animaciones, y eso visualmente se ve muchísimo más agradable. El brillo es una cosa que antes salías a la calle y tenías que hacer como para poder verla. Aquí el brillo mejoró muchísimo, en interiores y en exteriores se ve súper bien y se adapta a ella solita de acuerdo a la iluminación del espacio del lugar en el que estés. La calidad de la correa en esta versión, a pesar de que es silicona, que es la versión deportiva, se siente mucho más premium. Esta era como muy delgadita, inclusive por acá se alcanzó a romper y, o sea, muy frágil. Esta se siente un poquito más premium y le da un toque mucho más agradable en la muñeca. El nuevo sistema intercambiable de las correas es muchísimo mejor que esto que teníamos antes, que era una pulsera completa. Ahora tú la puedes soltar una por una y es espectacular el sistema para engancharlas, para soltarlas, las puedes mezclar y eso hace que haya mucha más opción para personalizar tu pulsera, que si la quieres más elegante, que si le quieres colocar algo de cuero, en fin. El material que envuelve la pulsera es metálico, o por lo menos eso es la sensación que brinda de manera visual y al tacto. No sé si realmente sea metálico o no, pero se ve muy premium. Ya entrando en funciones, a pesar de que no es una manilla pensada 100% para deportistas extremos y toda la cosa, cuenta con más de 150 deportes, los cuales tú puedes personalizar en cada uno de ellos tus objetivos, cuántas distancias, cuántos kilómetros quieres recorrer, te los marca, te los notifica, te lleva todas las estadísticas y eso está muy bueno. Tiene una opción que se llama estadísticas, que ahí te brinda de manera predeterminada, te va a contabilizar calorías quemadas de acuerdo a la actividad física que tengas durante el día, la cantidad de pasos que des en el día, te va a sugerir alrededor de 6.000 pasos, que creo que es lo normal que debería dar una persona durante el día, y actividad física. Con los sensores que trae esta manilla también puedes monitorear tu ritmo cardíaco, monitorear el sueño, niveles de estrés, oxígeno en sangre, puedes activar alarmas, puedes chequear el tiempo y muchas opciones más. Y entre esas opciones, las que más me han parecido funcionales a mí, que si ustedes son como yo, que a veces dejan el celular por cualquier lado y duran 5, 2, 3, 4 minutos buscando el teléfono y simplemente pulsas, va a sonar una pequeña alarmita y te orientas y ya lo encuentras súper fácil. Otra opción también que me parece muy brutal es que tenemos la opción de utilizar la pulsera como mando a distancia para tomar fotos. En las fotos del celular tú lo puedes colocar allá y a distancia tomar la foto de manera remota. Otra opción que cuando yo la vi dije, ¿para qué diablos una linterna? Porque no pensé que fuera a utilizarla, pero no, la verdad sí, aunque parezca innecesaria, pero si tú no tienes el teléfono al lado y entras en algo donde necesites un poquito de iluminación para encontrar algo, un enchufe, algo que conectar, activas la opción de linterna en la manilla y créeme que ilumina y te va a sorprender muchísimo. En cuanto a la personalización de las esferas, que son
como la parte visual. Hay infinidad de opciones en la app de MyFitness, que es la aplicación con la cual se sincroniza nuestra manilla. Ahí ya simplemente escoges la que más te guste. Inclusive tiene la opción de personalizarla con una foto de fondo. Este es el momento perfecto para que ahora mismo vayas y te suscribas al canal, porque no es posible que estés viendo los videos y no te suscribas al canal. Suscríbete. Según el fabricante, esta pulserita cuenta con resistencia al agua. Puede resistir una profundidad hasta de 50 metros. ¿Para qué? ¿Qué persona normal quiera sumergirse 50 metros bajo el agua? Pero se agradece que lo tenga. Otra cosa que me gustó mucho de esta pulserita es el tema de la batería. La batería, cuando yo la compré, vino con una carga de creo que era 50%. Esa carga me duró alrededor de 10 días y ya la puse a cargar cuando tenía como un 8% de batería. La autonomía de esta batería está para unos 16 días, que para mí es brutal porque ya tengo suficiente con estar cargando el teléfono todos los días. No quería algo que lo tuviese que cargar cada 2 días o muy seguido. Aquí simplemente le pones una carga que, aparte de todo, es una carga rápida. En menos de una hora ya tienes al 100% la batería y simplemente cada 2 semanas tienes que cargarla y ya está. En esta manilla puedes chequear todo lo que son notificaciones, pero sin duda es una opción que a mí la verdad no me gusta mucho porque no quiero que toda hora me esté vibrando la mano cada vez que alguien mande un mensaje, pero está bien tenerla. Una opción que sí utilizo muchísimo y me encanta es la de poder contestar o rechazar llamadas desde la pulsera, porque hay veces que voy manejando, tengo el celular en el bolsillo y no lo quiero sacar. Simplemente miro, ok, número desconocido, y lo rechazo y listo, no tengo que sacar mi teléfono. Ahora que tomé la decisión de tener un cambio físico en mi vida, de empezar a cuidarme en la alimentación, hacer ejercicio, y con esta manilla hay una opción de, entre todos esos, de hacer ejercicio, que te cuenta los saltos de manera exacta, y eso me ha parecido brutal porque recuerdo cuando empecé a hacerlo que no tenía la manilla, era como ir contando mentalmente y a la vez estar concentrado en pues hacer saltos y que no se me enredara la cuerda. Ahora simplemente defines un objetivo, que yo tengo como objetivo en cada rutina de saltos hacer 1000 saltos. Simplemente te olvidas de estar contando mentalmente y saltas hasta que la misma aplicación te va a ir mostrando, vas por la mitad, vas al 60%, te queda el 10% y eso está muy bacano. Ahora ustedes dirán, ¿qué era lo malo de esta manilla? Esta manilla no cuenta con GPS, entonces a no ser que tú lleves el teléfono contigo cuando sales a hacer deporte, cosa que no me parece lo más seguro, salir a trotar a la calle con tu teléfono. Y si no tienes eso, pues obviamente no te va a marcar como esa ruta, ese mapa. También para las personas que salen a montar bicicleta, yo no lo hago, pero sería como chévere que te muestre ese recorrido que hiciste, esa ruta. Como no cuenta con GPS, necesita el estar sincronizado a tu teléfono y utilizar el GPS de tu teléfono. Otra cosa que no me gustó, aunque pensé que iba a ser muy sencillo y no sé si solamente a mí me pasó, en la primera sincronización, cuando tú destapas la manilla, vas a ver que lo único que te vas a encontrar va a ser un código QR que tú escaneas con tu teléfono, te lleva a descargar la aplicación de MyFitness. Sencillo, tú sincronizas la manilla con tu teléfono. Duré 20 minutos intentando sincronizarla porque de ninguna manera encontraba ni la manilla. Reinicié el teléfono varias veces, la manilla, todo. Tuve que ver hasta un tutorial de YouTube porque dije algo estoy haciendo mal, que no la puedo sincronizar, hasta que de la nada se sincronizó solita. Obviamente ya después de que se sincronizó no he tenido ningún problema de conexión y se ha mantenido sincronizada en todo momento. Ahora, hablando del precio, esta manillita me costó a mí 180,000 pesos, que eso fue lo que me hizo literalmente comprarla, porque me parece súper económica, y si ustedes la consiguen por menos de ese precio, te lo recomiendo mucho. Pero tengan cuidado porque hay otra versión que se llama Smart Band 8 Aptic, si no estoy mal. El diseño es muy parecido, solo que es un poquito más ancha, pero no cuenta con las mismas funciones, no es tan pro como esta. Creo que la pantalla es de menos calidad y no tiene los 60 Hz ni es AMOLED. Entonces realmente esta vale, aunque es la pantalla más pequeña, vale muchísimo más la pena. Sin duda alguna me pareció muy brutal la manilla. Hace rato que quería tener una, como les dije, la última que tuve fue esta, la 4, y duré muchísimo tiempo sin tener una. Inclusive estuve muy cerca de comprarme un Apple Watch porque me encantan los dispositivos de Apple, pero siento que el Apple Watch es un dispositivo que aún no sé si realmente valga la pena tener. Inclusive muchos amigos que lo tienen les consulté, les pregunté, cuénteme qué les parece, realmente vale la pena, es indispensable para el ejercicio, para esto, y muchos me dijeron como que, o sea, si lo tienes, chévere, si no,
no te pierdes de mucho y realmente la diferencia con el precio sí es abismal. Obviamente no estoy diciendo ni comparando que esto sea lo mismo que un Apple Watch, para nada, pero digamos que si buscas una manilla en la cual no te quieras gastar mucho dinero y que tengas par de funciones en las que puedas medir, digo que esta manilla le brindan una esa sensación como de que, ok, lo estás haciendo, ¿sí? Y eso está chévere. Y nada, esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado, gracias por verlo, no olviden suscribirse y darle like a este video.